Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a esta hora. Le agradecemos el tiempo que nos brinda para escucharnos aquí en su podcast favorito, Derecho al Derecho Cardenales. Es un gusto tenerlos en esta primera transmisión al aire. Pónganse cómodos y disfruten el programa, pues hoy abarcaremos distintos temas que pueden ser de su interés. Para ellos, contamos con la presencia del ingeniero José Antonio, la ingeniero Evelyn, la ingeniero Marisol, la ingeniero Natalie, la ingeniero Ivonne y su servidora, la ingeniero Arlet, quien estaré a cargo de ceder la palabra y hacer ameno este tiempo al aire. El tema presentado es Conceptos y fuentes del derecho mercantil, que aborda los subtemas de conceptos del derecho mercantil, las fuentes del derecho mercantil, sujetos del derecho mercantil, sociedades mercantiles, clasificación y sus generalidades, sociedades irregulares, sociedad anónima, títulos y operaciones de crédito, los contratos mercantiles, derecho internacional en los actos de comercio. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestros primeros temas, quienes serán nuestra base para aterrizar conceptos y así entender mejor el contexto de la materia, de fundamentos de derecho mercantil. El derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de la empresa, las actividades del comerciante, ya sea este individual o colectivo, y los negocios sobre cosas mercantiles. Paredes y Mate 2014, Derecho Mercantil. Esta rama del derecho en nuestro país regula las acciones del comercio. Por mencionar ejemplos, esta atiende las relaciones entre las personas, los contratos y acciones de comercio. Esta rama tiene que ver con las relaciones de las empresas entre ellas mismas, sus proveedores, clientes, vendedores y compradores, y por supuesto con todo el proceso que conlleva el fundar una empresa. Regula las sociedades mercantiles y estas, a su vez, tienen que cumplir una serie de requisitos en el cual se debe tomar en cuenta las sociedades, el tipo de empresa, aportaciones, etc. Más tarde, mis compañeros explicarán a detalle y a grandes rasgos todo este tema. Y como logísticos, nuestro trabajo pudiese desempeñarse en una empresa particular, así que es importante conocer esto. Ya pusimos en contexto de qué se trata y qué abarca el derecho mercantil, así que continuaremos con otro tema. Las fuentes del derecho como segundo tema del programa. Pero primero que nada, entendemos por fuente del derecho son los modos y las formas por medio de las cuales se establecen las normas jurídicas, todo aquello que da origen al orden jurídico vigente. Unitec 2000, Introducción al Derecho. Cuando hablamos de fuentes del derecho, nos referimos a todas aquellas reglas que integran el marco normativo, que imponen conductas positivas o negativas, de hacer o no hacer, a los habitantes de un estado, o sea, aquellos de donde surge o nace. Estas son las denominadas fuentes formales. Las fuentes materiales son aquellas condiciones naturales y culturales propias de cada estado, que determinan el contenido de las normas. Además, cabe recalcar que la fuente formal por excelencia de nuestro derecho mercantil es el Código de Comercio. Voy a mencionar las diferentes clasificaciones del derecho. Por mencionar la primera, son las fuentes históricas, que estas se refieren a las fuentes jurídicas que se aplican en su momento. Por ejemplo, arcillas, pergaminos. Otra clasificación son las fuentes formales, las que se podrían considerar las más importantes, pues son las que se atribuye una aptitud para crear normas jurídicas. Por mencionar, sería la ley y la costumbre. Siguiendo con las fuentes directas, como la Constitución, la ley y los reglamentos, las fuentes indirectas, que ayudan a explicar las directas, o sea, las complementan. Ejemplo, la jurisprudencia, doctrina, principios generales del derecho. Entonces, eso nos lleva a pensar, ¿qué son las fuentes del derecho?
La Constitución política, la ley, el tratado internacional, el decreto con fuerza de ley, el reglamento, la jurisprudencia, la costumbre o la doctrina. Eso es. Espero y hayan entendido un poco más y les haya ilustrado un panorama amplio de lo que trataremos hoy. Así que pónganse cómodos y seguimos. Y sin más, vamos a continuar con la participación del ingeniero Evelyn. Adelante, por favor, compañera. Gracias, Ingerlet. Un saludo. En esta tarde vengo a hablarles de los sujetos del derecho mercantil, que son quienes realizan actos de comercio. Toda persona que tiene capacidad de ejercicio de derecho civil tiene también para realizar por sí misma actos de comercio. Aunque no haya establecimiento fijo, esto se encuentra en la legislación mercantil resultante del número de comercio que desarrolla mediante el comerciante. Aquí entra donde son las compras y ventas de bienes, las empresas de abastecimiento y las empresas de construcción. Bueno, en este caso se habla del derecho mercantil, que los sujetos tienen a ser una amplia razón por el cual debemos recurrir al Código Civil Federal, que es solo una rama más. Sus objetivos son identificar los requisitos legales para ser comerciante y así definir cuál es el concepto de la empresa y de derecho mercantil. De modo que es como una cadena o pasos a seguir para conocer cada parte. Debemos tener todo identificado, desde lo que significa hasta donde podemos dar el paso de ser comerciante. Con todos los conocimientos del derecho, como lo mencionó el doctor profesor Enrique, ya que existe un sistema jurídico de dos regulaciones. Entonces el derecho mercantil y el derecho civil, que son algo relacionadas, bueno, aquí entra el patrimonio. Esos son, se podría decir, las personas físicas. Estas tienen obligaciones de dar, hacer y no hacer, que se refiere a dar o transmitir una mercancía, y de hacer a los profesionistas o como tal los oficios en esta de no hacer. Se refiere a no revelar sus secretos, sus estrategias más que nada, de poder hacer algo de manera perfecta. Por aquí va algo de mayor importancia, lo del ejercicio de goce. Como bien lo podemos ver, es identificar a una persona que es capaz o incapaz de ser comerciante. De tal manera que esta es o generalmente se genera para todas aquellas personas que tengan la mayoría de edad. Bueno, esto ya lo sabemos, pero una recordadita no está nada mal. También se habla de goce. Esto consiste para adquirir derechos y obligaciones. Aquí en los atributos también están las personas físicas y morales, que ambos tienen la capacidad de ser representantes o apoderados. De hecho, también es a partir de los 18 años. Bueno, regresando, los sujetos mercantiles son aquellos comerciantes y las personas que realizan alguna operación, comercio. Esto tiene como finalidad que las personas pueden vivir de manera organizacional, con un ambiente de convivencia e interacciones. Y bueno, espero que esto les haya servido. Ha sido un gusto estar este día con ustedes. Que tengan un muy buen día. Gracias por la palabra, Inge. Gracias por el aporte. Le cedo la palabra a la ingeniero Ivonne, quien nos compartirá con otro tema que nos ayuda a comprender más el contexto que tenemos. Adelante, por favor, ingeniero. Muchas gracias, Ingerlet. Muy bonito día tengan hoy. Vengo a hablarles un poco sobre las sociedades mercantiles, su clasificación y sus generalidades. Voy a empezar con la sociedad colectiva, que es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden a modo de brindar ayuda, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Y bueno, sinceramente podemos fácilmente identificar una sociedad colectiva. Un buen ejemplo de ella podría ser un bufete de abogados o bien una consultoría médica, que como ya estaba antes mencionado, es una sociedad que brinda ayuda a la comunidad o a quien lo necesita. Se adapta a las necesidades existentes de las personas con una aportación capital mínima de por medio y como lo notan es muy breve y clara esta explicación. Enseguida hablaremos de las sociedades de comandita simple, que es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios,
comanditados, que son aquellos que responden de manera ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Bueno, y es que en más claros términos, ¿qué quiere decir esto? Les daré rápidamente un breve ejemplo, que será un restaurante de comida con servicio a domicilio en donde pueda existir socios. Vamos a dividirlo en dos partes. De un lado los socios que aporta el local y del otro la administración. Para no hacer más largo esto, uno aporta trabajo, que sería el socio colectivo, y otro aporta, o puede que no, capital, pero tiene responsabilidades sí o sí con la sociedad. Todo va de la mano y realmente no es difícil diferenciar las características que integran a cada parte. De igual manera, dentro de esta hay derechos y obligaciones, como en muchas de estas, y de verdad espero estar dando a entender lo que quiero decir. Ahora les menciono la sociedad de responsabilidad limitada, que es aquella que constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las personas sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán sensibles en los casos y con los requisitos que presente la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad de socios, o bueno, incluso puede ser una empresa de un solo socio, mejor conocida como unipersonal, siempre va a estar limitada dependiendo del capital, en donde si llegara a existir deudas no los afectaría. Nadie arriesgaría su patrimonio, ya que no siempre, pero en muchas de las ocasiones se accede a los sistemas de crédito bancarios. Todo depende de la aportación que tengas dentro de la asociación o empresa en la que esté. Nadie perdería más de lo invertido, ya que en otras ocasiones igual estos tipos de acuerdos colectivos responden con los bienes que se obtienen de la empresa. Otra no menos importante por mencionar es la sociedad anónima, que es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Un claro ejemplo de esta sociedad es la empresa Bimbo, que como sabemos fue fundada por 7 socios, la mayoría, si no es que todos, dedicados a la venta de productos alimenticios, y por ende el capital está dividido entre los 7 participantes. Todo está dividido en partes correspondientes, pero ninguno de los 7 queda excluido del pago por sus acciones. Creo que no es tan difícil de explicar ni de entender, son cuestiones muy simples. Pero bueno, en la sociedad comandita por acciones son aplicables tanto las disposiciones que reglamentan la sociedad anónima como las de sociedades de nombre colectivo y de comandita simple. La comandita, como su nombre lo dice, se divide en acciones que por lógica está integrada por socios. De igual manera se divide en dos partes, que son los inversores comanditarios y los socios colectivos. El ejemplo que les voy a dar para que quede mejor explicado es el del centro educativo, en donde una persona realiza una inversión económica y otro dirige el centro educativo. Estamos notando que ambos se ven beneficiados de una u otra manera. Y por último, pero no menos importante, la sociedad cooperativa, que es el instrumento para mejorar las condiciones económicas de la colectividad. Incluso algunos pensadores han creído encontrar en el sistema cooperativo la clave para resolver el problema social. En otros términos, esta sociedad se asocia con el fin de adquirir artículos, bienes o servicios. Es, por así decirlo, una compra a mayoreo, en donde por obvias razones, o mejor lo explico, que a mayor cantidad adquirida, los precios son menores. Y dentro de esta sociedad tiene incluso muy buenos beneficios, como son las prestaciones, beneficios fiscales, entre otros. Y bueno, por este bloque es todo de mi parte. Espero lo que acabo de compartir haya sido de su total agrado y muchas gracias, Injarlet. Les cedo la palabra. Gracias, ingeniero Ivonne, por su aporte. Ha sido muy enriquecedor aquí en el programa. Y bueno, continuamos con mi compañera Natalie, quien nos seguirá comunicando con otros temas. La vamos a escuchar y pues le mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas. Adelante, por favor. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Estamos nuevamente compartiendo información realmente importante para todos como ciudadanos. Esperamos que sea de su agrado adquirir este conocimiento, que sea de su interés y poder ayudarlos en sus dudas, comentarios y opiniones. A continuación hablaré de sociedades irregulares.
Nuestra República Mexicana cuenta con sociedades regulares y sociedades irregulares. Considero que es de suma importancia conocer sobre ellas, ya que nos ayudará a saber en dónde podemos desarrollarnos mejor. Para ello es recomendable investigar. Lo que yo encontré y como lo entendí, es que una sociedad irregular es aquella que no se encuentra constituida de manera legal por no estar inscrita en el registro mercantil. Como consecuencia, es que al presentarse un inconveniente, pues se debe responder, pero a diferencia de una sociedad regular, en esta los socios deben hacerse responsables de las obligaciones que asumieron, la cual será una responsabilidad personal e ilimitada, en caso de que las operaciones no puedan ser afectadas por su cuenta. En pocas palabras, cada quien se hace responsable de sus actos y de las consecuencias que se le presenten. Otro tema que también se me hace interesante es el que a continuación les daré a conocer. Este es sobre las sociedades anónimas. En nuestro país se les llama así a aquellas sociedades en las cuales las acciones están divididas. Los socios que la integran dan aportaciones que se limitan al capital de cada uno. Y esto pues es porque se limita a lo que ellos aportan. Estas son conocidas por sus abreviaturas. SA, que muchas veces hemos visto en envases de productos que consumimos, ya que es de las más comunes en nuestro país. Son muy usadas. Es muy común en el desarrollo de las actividades empresariales, como en comercio, servicios y otros. Y bueno, un claro ejemplo es que dentro de las más conocidas están la marca Bimbo y los productos Alpura. Gracias, Inge Natalie, muy interesante. Y tenemos aquí en la cabina al Inge José, quien nos trae nuevos aportes al programa. Le cedo la palabra, ingeniero, adelante. Muchas gracias, ingeniera Arlet. Seguimos con este podcast con el tema de títulos y operaciones de crédito. Pónganse cómodos y empezamos. Bueno, para empezar, los títulos de crédito se tratan de documentos constitutivos del derecho en ellos consignado, por lo que cumplen una función no solo probatoria, sino constitutiva. Muchos de ellos no consignan un crédito, sino por ejemplo el derecho a retirar una mercadería transportada o a disponer de ella para venderla o dejarla, por lo que se han propuesto otras denominaciones. En pocas palabras, los títulos de crédito son fundamentales para el derecho. Estos son documentos completamente mercantiles que utilizan las personas o empresas para realizar cualquier tipo de trámite, pero esos documentos se ajustan en cada país, ya que cada país cuentan con diferentes leyes, pero estos son necesarios para poder ejercer el derecho expresado en el documento mismo, como un pago o disponer de algún producto. Esto quiere decir que el derecho pertenece solo a aquel que tenga posesión del título de crédito, y cada uno de estos otorga a la persona exigir el cobro de un valor en específico. Estos títulos de crédito tienen una clasificación y estos se clasifican de 8 formas. Estas son por la ley que los rige, por la personalidad del emisor, por el derecho incorporado en el título, por su forma de creación, por la sustantividad del documento, por su eficacia procesal, por los efectos de la causa sobre la vida del título y por la función económica del título. Estas son las formas que se clasifican, los títulos de crédito, y cada forma se puede utilizar de distintas maneras, ya que cada una de estas sirven para realizar diferentes tipos de trámite. Un ejemplo de esto serían los préstamos. Para realizar un préstamo se necesita de un título de crédito como el pagaré, ya que este sirve para asegurar que el prestatario pague la cantidad que se haya acordado entre la empresa o a la persona que le haya prestado el dinero y así no suceda un problema entre ellos. También algunos de los títulos de crédito son el cheque y la letra de cambio, y existen más documentos para realizar cualquier tipo de pago. También les voy a hablar acerca de las operaciones de crédito. Estos son contratos que están regulados en nuestro país, de modo principal por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en vigor a partir de 1932, de cuyo texto resulta con meridiana claridad que tales operaciones de crédito son actos de comercio, de donde es necesario concluir que la mercantilidad lo es para ambas partes, independientemente de que sean o no comerciantes y del destino que el acreditado haya de dar a las sumas obtenidas con motivo del crédito. También es necesario tener muy presente que tales contratos de crédito se rigen por lo dispuesto en esta ley, por la legislación mercantil general, por los usos bancarios y mercantiles, y por último, por el derecho común.
declarándose aplicable en toda la República para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal. En ese tema nos habla acerca de cada uno de estos contratos y documentos, y nos habla de que existe una clasificación de ellos y también nos dice para qué sirven y cómo saber utilizarlos, ya que es de mucha ayuda aprender acerca de este tema, por si algún conocido o nosotros mismos llegáramos a ocupar estos tipos de documentos y estos contratos para así saber cómo poder utilizarlos de manera correcta y que no suceda algo imprevisto. También es bueno saber cómo ir rellenando cada uno de estos para que no tengamos algún problema futuro, por no saber cómo rellenar cada uno de los documentos y contratos. Así que es bueno aprender más acerca de ese tema para poder saber cómo se realizan estos y saber para qué nos sirven, ya que muchos de estos se ocupan de diferentes formas, ya que tienen diferentes funciones y nos sirven para tener un comprobante. Así que les quiero decir que investiguen más a fondo acerca de esto, ya que no sabemos cuándo llegaremos a ocupar alguno de estos documentos o contratos, y es muy importante saber cómo poder utilizarlos y saber cómo rellenarlos, para no tener ningún problema futuro. Pero bueno, muchas gracias por escuchar un poco del tema y que tengan un buen día. Muchas gracias, Inge José, por tu aporte al programa. Seguimos con nuestros temas al aire que nos están siendo de mucha ayuda. Aprovecho para mandar un saludo de nuevo a los radioescuchas. ¿Cómo están sintiendo nuestro programa? ¿Qué tal? Comuníquense con nosotros. Mándenos inbox. Sus dudas, preguntas, estamos a su servicio. Seguimos poniéndonos informativos y le cedo la palabra a la ingeniero Ivonne. De nuevo, adelante por favor. Hola nuevamente, gente. Vamos ahora a comentar sobre contratos mercantiles y operaciones de crédito. Iniciaremos con los contratos mercantiles, que son aquellos convenios que producen o transfieren derechos y obligaciones que recaen en materia mercantil, pues se encuentran regulados por el Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Algunos ejemplos de estos contratos podrían ser el de comisión mercantil, depósito, préstamo, etc. El contrato mercantil, como ya se los mencioné, es ese acuerdo entre dos o más partes en donde se transfieren derechos y obligaciones. Un claro ejemplo de este es la compraventa de un carro, en donde existe el comprador y el vendedor. Ambos tienen derechos y obligaciones. El comprador debe pagar, el vendedor hacer entrega de la propiedad. Y así como existe el contrato de compraventa, existen muchos otros, pero solo se recalcan las características que ya están mencionadas. Y por último, las operaciones de crédito usualmente son contratos o negociaciones sobre valores o mercancías. Bueno, primero que nada voy a mencionar que se clasifican por públicos y privados, y pues para que quede más claro y específico les voy a explicar con el ejemplo de un préstamo, en donde el partícipe inicial es el dinero. No importa si es a un cliente de asociación pública o privada, el beneficio o no es el cobro de intereses que se verá obligado a pagar en un específico tiempo determinado y pues el procedimiento que lleva a cabo. Y pues bueno, con esto me despido y espero que me haya dado a entender. Muchas gracias por su atención. Les doy la palabra, Inge. Gracias por tu información, Ivonne. Espero haya sido de comprensión para todos. Seguimos dándole la palabra a la ingeniero Marisol. Por último, y cerramos y recordando al público que nos sigue en redes sociales. Estamos en Facebook como Derecho al Derecho Cardinales. O escríbanos en WhatsApp al número en cabina. Toda la información la encuentran en nuestro perfil de Facebook, donde actualizamos los temas que hablaremos o información relevante del derecho. Háganos saber qué tal les está pareciendo el programa. Adelante, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que se encuentren bien desde donde nos escuchen. Pues gracias por la palabra y con más agrado comenzaré por definir derecho internacional en los actos de comercio. Primero que nada, la complejidad de las operaciones de comercio internacional ha requerido que a lo largo del tiempo se hayan desarrollado un conjunto de figuras empresariales y profesionales con elevados grados de especialización. Unas están focalizadas en los procesos de transporte de las mercancías, otras se centran en la tramitación administrativa y aduanera, otras en los aspectos financieros de las operaciones
y aún otras en cubrir los riesgos económicos que entraña cada operación, entre las más significativas. Esto hace referencia a que dentro del comercio internacional deben existir ciertas reglas, normas y leyes que ayuden y se encarguen precisamente de mantener un orden dentro de los procesos comerciales. Por ejemplo, las importaciones y exportaciones necesitan de leyes que normalicen toda la cadena a través de personas u organizaciones que enlacen este tipo de obligaciones. Pero no solo las obligaciones, sino también los derechos a los que de igual manera tienen acceso. En todos los actos de comercio deben existir reglas para hacer válido esta acción. Por ejemplo, desde comprar cosas pequeñas en un local hasta hacer compras grandes entre empresas, pero internacional. Todo debe ser conforme a la ley, dependiendo igual de los trámites o cláusulas de cada país. Es por ello que el proceso es distinto, algunos por ejemplo más tardados que otros. Ahora bien, sabemos perfectamente que dentro del comercio internacional deben existir organizaciones o instituciones que se encarguen de regular estas normas para que el proceso sea legal. Entre algunas que podemos mencionar son las siguientes. La Organización Mundial del Comercio es una organización mundial de miembros de Estado que se reúnen en torno a la política de querer hacer negocios locales y para eso requieren las reglas del juego, los términos, los tiempos, los procedimientos, las obligaciones y los derechos. Es necesario entonces un discurso del derecho. En algún lugar hemos escuchado acerca de la OMC, Organización Mundial del Comercio, pero no sabemos exactamente qué es lo que hace. Como su nombre lo dice, es mundial, lo que significa que esta organización tiene como función hacer cumplir las normas durante el proceso de las negociaciones entre países. Claro ejemplo son las importaciones y exportaciones. Da solución a los posibles problemas que puedan existir entre los distintos países. Aquí podemos mencionar los TLC, Tratados de Libre Comercio. Cada nación tiene distintas estipulaciones y la Organización Mundial del Comercio se encarga de vigilar el cumplimiento de estos tratados. La Organización Mundial de Aduanas está referido a la gestión de la destinación aduanera de las mercancías con anterioridad a la llegada de las mercancías y la posibilidad de utilizar los mecanismos de garantía previa como formas de facilitar el flujo de las mercancías y reducir los tiempos de liberación de las mercancías. Otra organización dentro del comercio se encarga que durante el traslado de las mercancías, ya sea exportación, importación, que sea por vía aérea o terrestre, estas logren pasar en las aduanas de cada país de manera legal. Es decir, que agiliza el proceso y libera las mercancías de acuerdo a las normas y con la correcta documentación para este trámite. Más que nada es para garantizar la seguridad de cada país, porque deben verificar que no se estén trasladando mercancías no legales, nocivas para la salud humana, entre otros. Por ejemplo, si se hace un traslado de químicos, sabemos que estos son tóxicos. No es lo mismo pasarlo de manera ilegal a pasarlo conforme a las leyes establecidas y sin ningún problema. Y pues esto fue todo por mi parte. Espero y haya sido de su agrado y gracias por su atención. Ha llegado la hora de finalizar este enriquecedor programa, agradeciéndoles a mis colegas el haber estado aquí con nosotros y con ustedes compartiendo un poco de conocimiento. Esperando les haya agradado el temario del programa del día de hoy. Y si es tu primera vez por este canal, no olvides suscribirse al canal Derecho al Derecho Cardenalis. Regálanos un like, algún comentario o sugerencia y activa sus notificaciones para estar al pendiente de todas las emisiones que estaremos haciendo mediante este canal. Y sin más que decirle, nos vemos en nuestra próxima emisión.
En esta segunda unidad de la materia de fundamentos de derecho, puedo mencionar la presente conclusión. Durante esta unidad se abarcó lo que es el derecho mercantil, que está enfocada a las reglas, normas, leyes que se establecen dentro del comercio, ya sea en el intercambio de bienes o servicios entre personas, empresas, organizaciones o países, y que principalmente que se tiene que vigilar el cumplimiento de estas leyes. De lo contrario, pueden existir problemas jurídicos. Un claro ejemplo es en las importaciones y exportaciones. Inclusive, algo muy visto podría ser un pagaré. Al ser algo que tiene que ver con los recursos financieros, entra dentro del área mercantil. Muchas veces los individuos tienen problemas por este tipo de documentos, ya que si no tienen el conocimiento del correcto llenado de este formato, pueden demandarlos y llevarlos a juicios, ya que por estar firmado aceptan la responsabilidad de pagar esa deuda. Por eso la importancia de los conocimientos básicos del derecho. Una ventaja puede ser que si la persona que llenó este documento no lo hace de manera correcta y lo lleva a juicio, posiblemente no pueda hacer mucho porque de la parte victimaria puede decir claramente que él no lo firmó o que ni está realizado bien ese formato, y más si no se le pidió una copia de su identificación. Sus principales elementos son: asumir la responsabilidad de pagar después de haber firmado, el nombre de a quién se le pagará y quién le pagará, el lugar y la fecha de pago y la fecha y lugar de cuando se rellene. Los deudores deben de tener por lo menos unos 2 o 3 avales. Estos son personas que se encargan y se disponen a pagar en todo caso de que la deudora no pueda cumplir con su palabra. La persona que cobra el pagaré no puede pedir más del 10% de los intereses monetarios. En un pagaré pueden existir un endosado, es decir, que junto con el pagaré se redacta una leyenda para hacer válido la transmisión hacia otra persona. El endosante transmite el documento a otra persona para que se siga con el trámite de cobro, y el endosatario es quien acepta este documento. Dentro del comercio sabemos que pueden encontrarse lo que son las empresas y que se conforman en dadas ocasiones por socios o asociaciones, dependiendo de cada una de ellas. Si en algún futuro deseamos establecer alguna empresa con otras personas, debemos conocer los papeles que desempeñaríamos en cada tipo de asociación, o bien al menos conocer cuál nos beneficiaría mejor. Las sociedades mercantiles están formadas por un nombre, denominación, un patrimonio, un domicilio. Dependiendo del tipo de asociación, los socios tendrán el derecho de poder reclamar sus derechos como accionistas, y más cuando estos tienen un capital dentro de la sociedad. Existen distintos tipos de sociedades mercantiles. Entre algunas puedo mencionar sociedad de nombre colectivo, que es la unión de 2 o más personas y que se les asigna una razón social, es decir, que debe llevar los nombres de todos los socios y al final se completa con la palabra y compañía. La sociedad en comandita simple es la unión de una o más personas, pero en este caso ya sean físicas o morales, con el fin de que cada uno obtenga ganancias. Dentro de esta sociedad, las reglas se establecen para cada uno dependiendo del capital que se encuentre dentro. En la sociedad anónima, la organización se divide en acciones y representa cada uno el capital o lugar que ocupa cada socio dentro de esta organización, al igual que las responsabilidades, y económicamente es una de las que tienen una mayor seguridad. Una sociedad contraria a esta puede ser la sociedad cooperativa, en donde las personas de la organización solo aportan su trabajo y nada más. Todo esto debe dar a entender que, dependiendo del tipo de asociación y que cada una la conforman de igual manera distintos socios,
que a su vez se establece la clasificación donde se encuentren. Serán la forma en que tendrán sus responsabilidades o derechos. En algunos tipos de asociación suele pasar que si llegan a tener problemas legales, en ocasiones embargan, por así decirlo, los bienes o acciones que tiene en la empresa, pero también suele pasar que toman esos bienes o acciones, pero también incluyen los bienes personales, por ejemplo las casas, coches, dinero, personal, entre otros. Hablamos de que el comercio es el intercambio de bienes o servicios entre personas, empresas u organizaciones o países. En todo caso pueden ser exportaciones e importaciones. Obviamente, al ser internacional, se entiende que se trata de recursos económicos globales, de manera que se necesita de normalizaciones que regulen estos procesos. La OMC, Organización Mundial del Comercio, es precisamente quien se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas durante estos actos de comercio. Al ser entre distintos países, se entiende que las mercancías, por ejemplo, deben pasar por las aduanas de cada país, y no es como que pasaran así en un solo paso, sino que requieren de un proceso legal. Cada que se exportan frutas, textiles, autos, materia prima o fármacos, este proceso es autorizado por la Organización Mundial de Aduanas, quienes liberan los pedimentos, vigilan lo que se transporta, cómo se transporta y en qué se transporta, porque suele pasar que cada nación tiene sus propias bases en cuanto a sus territorios. Esto lo podemos ver entre los tratados de libre comercio. En el día a día realizamos actividades que implican el comercio. Firmamos pagarés, cobramos cheques, compramos cosas en línea donde los productos vienen de otros países, o bien compramos cosas que sacamos a crédito en una tienda departamental y quedamos debiendo hasta de más, y por no pagar nos metemos en deudas o problemas legales. Por eso es indispensable tener el conocimiento mínimo de cómo poder llenar un documento o saber cómo funcionan. Tener de igual manera el conocimiento base de nuestros derechos ante algún tipo de situación así. Bueno, ahora les daré una breve conclusión sobre todo lo antes ya mencionado, dando inicio con el tema de derecho mercantil, que como ya sabemos es un derecho privado. Ya había tocado este punto, pero para mí al menos no hay mejor manera de explicarlo. Podemos identificar el derecho mercantil en todo lo que tiene que ver con la venta de cualquier bien, o lo que tenga que ver con el comercio, y les vuelvo a repetir, dentro de existen derechos y obligaciones. Por un lado, el vendedor entrega el bien y recibe un ingreso económico, y el comprador paga el ingreso económico y recibe el bien. Siempre será así. Tiene más características, pero esas son las principales. Por otro lado, las fuentes de derecho mercantil, que como bien sabemos se dividen en dos partes. Las formales, que son aquellas que su origen es de una legislación aplicable, que ya tiene más interacción con cosas legales, y las materiales, que son las que nacen a base de costumbres o usos dentro de una sociedad, es como en algún estado. El de Chiapas, por ejemplo, donde normalizaron la venta de mujeres. Los padres venden a las hijas, pero la sociedad no hace nada al respecto, puesto que ante sus ojos es muy normal y se hizo una costumbre, y algo similar pasa en otros estados de nuestro país, y aunque no estoy de acuerdo, pues es una situación que definitivamente no puedo y probablemente nadie podrá remediar. Pero bueno, ahora hablemos un poco sobre sujetos de derecho mercantil, que independientemente de tener o no un establecimiento, están realizando operaciones que tienen que ver con comercio, pero cabe recalcar que estos procesos se realizan accidentalmente o por errores, pero de igual manera queda sujeta a las leyes mercantiles. No sé si me di a entender, pero es que es algo corto de explicar. Y otro punto muy importante, como lo son las sociedades mercantiles, que en realidad está conformada por ciertas de ellas, pero así más brevemente, ¿qué es? Pues muy fácil. Igual que lo anterior, es para realización de actos de comercio, en donde una sociedad propone o da sus propios puntos para ellos favorables, dirigidas como obligaciones y derechos, pero todo con criterios diferentes a los socios, y pues eso es
En términos más breves, aunque cada sociedad cumple o tiene sus diferentes características o lo que diferencia a las unas de las otras. Ahora, las sociedades irregulares son las que no cumplieron con el correcto proceso de leyes que implementaba o en lo que consistía el buen proceso de su sociedad. En ocasiones se quedan incompletos sus procesos por error o a veces son intencionales. Es como cuando tienes una sociedad o vas a crear una y necesitas darte de alta en diferentes lugares, pero supongamos que de 3 a los que debías ir, solo vas a 2. Aunque no haya sido tu plan o no lo hayas hecho intencionalmente, tu sociedad en automático se vuelve irregular. A diferencia de las sociedades capitalistas, que casi siempre es adoptada por compañías grandes. La empresa Bimbo, por ejemplo, la ocupa, porque son las que en las que existe mayor acumulación de capital. E igual, como hace unos momentos se los mencioné, su característica principal de esto es la responsabilidad de socios. Siempre se va a limitar dependiendo del capital que cada uno haya aportado dentro de la empresa y eso es todo. No sé si todos conozcan el proceso de un pagaré o el para qué sirve. Pues veámoslo de esta manera. Tú vas por un préstamo con Doña Lucha. Pero para poder hacerlo vas a llenar ese documento con datos específicos del prestamista y deudor, que en este caso serías tú. Al terminar de llenar ese documento se firma y se llega al acuerdo más accesible para ambos. Pero bueno, tú ya tienes tu préstamo. ¿Y Doña Lucha qué gana? Pues el interés, ¿no? A esto se le conoce como operación de crédito, y existen mucho más procesos de estos como lo son los cheques, bonos, depósitos y mucho más. Como se los dije y recalco, todos llevan pasos o procesos diferentes, pero igual tienen mucho en común. Yo prácticamente solo les estoy dando una pequeña embarrada de lo que es. Ya dentro de los contratos mercantiles, que espero ya haya quedado más claro que son esos en donde queda bien especificados los derechos y obligaciones de cada participante dentro de una sociedad. Solo es eso, dejar claro los términos y condiciones por los que estará integrada la misma. Ya por último, pero no menos importante, esto sobre el derecho internacional en los actos de comercio, que principalmente son realizadas en más de un país y donde se regulan las cuestiones económicas de la mercancía que se mueve dentro de. Igual entra la tecnología e incluso hasta las personas. Obviamente, por lógica y por todo lo ya antes explicado, sabemos que va muy de la mano con el mercantil. Se vuelve a repetir el proceso, derechos y obligaciones, compradores, vendedores y ya todo lo que les dije anteriormente. Y bueno, eso es todo de mi parte. De verdad espero sea de mucha ayuda todo lo que les he mencionado y gracias por la atención prestada en este tiempo. Que tengan un muy buen día y espero nos veamos pronto. Al realizar este podcast, mi equipo y yo tuvimos que realizar una investigación en libros digitales para así poder obtener información de cada tema hablado en este podcast. De igual manera, los 9 temas vistos y dados en este podcast fueron vistos en clase. Como mi conclusión, quisiera darles ejemplos que yo conozco de cada tema para que ustedes puedan entender mejor y no tengan muchas dudas. Así que pasemos al primer tema, que es el concepto del derecho mercantil. Este habla de los actos y cosas que tienen que ver con el comercio, como operaciones bancarias, contratos de seguros, etc. Pero les quiero hablar de algo que realizó un conocido que es ejemplo de este tema, ya que realizó una compra de un automóvil usado y tenía problemas para realizar esta compra, ya que él no tenía mucha noción de cómo realizar la compra, porque para poder realizar la compra del automóvil se necesita varios documentos para que el propietario del coche pueda vender el automóvil y así no tengan un problema a futuro. Porque si el comprador no tiene esos documentos y un comprobante de que el automóvil ya es de él y que él ya realizó la compra completamente, el vendedor podría quitárselo en un futuro de manera legal, ya que legalmente el comprador no compró el automóvil y sigue siendo del vendedor. Así que cuando realicen cualquier acto de comercio, verifiquen qué documentos son los necesarios para realizar cualquier compra, ya que existen varios documentos para realizar cualquier acto de comercio. Espero y este ejemplo del primer tema les haya sido de ayuda para entender acerca del derecho mercantil y para qué sirve, ya que este tema es muy amplio porque habla del acto del comercio como la compra de bienes para procesarlos y así vender un producto final, para dar préstamos o recibir crédito con intereses y muchos más ejemplos. Pero pasemos al siguiente tema. Este habla de las fuentes del derecho mercantil. Podemos tomar como ejemplo 2 empresas de un país cercano a México, ya que esas sociedades mercantiles dedicadas a la producción de café realizaron una fusión,
Y ese es un claro ejemplo de este tema visto en el podcast. En el tema sujetos del derecho mercantil podemos poner como ejemplo a los comerciantes, como los vendedores de ropa, vendedores de productos electrodomésticos o cualquier tipo de producto, ya que ellos realizan una operación de comercio. Y bueno, estos son algunos sujetos del derecho mercantil. Pasemos al tema de sociedades mercantiles. Pueden existir varias de estas. Por ejemplo, la empresa Bimbo, ya que es una sociedad anónima y los socios son únicamente capitalistas. Una particularidad de las sociedades anónimas es que en la toma de decisiones y las votaciones se hacen por el principio de mayoría, pero contando el porcentaje de capital que tienen los socios y no de los votos personales. En el tema 4 nos habla del tema de sociedades irregulares. Estas son las que no han completado todo el proceso que exige la ley para su constitución. Por ejemplo, sería no haber completado la inscripción en los registros públicos, o sea, es la que no ha cumplido todos los pasos para inscribirse ante las autoridades correspondientes. Y bueno, si aún no han entendido este tema, les doy otro ejemplo de este, para que tengan una idea de las sociedades irregulares y por qué son llamadas así. Supongamos que fundamos una sociedad limitada o anónima, pero no seguimos los pasos indicados en la ley de sociedades de capital. Por ejemplo, no lo hacemos en escritura pública, entonces la sociedad que iba a ser limitada o anónima, como tiene limitación de responsabilidad jurídica, se convertirá en sociedad irregular, o si lo hacemos pero no lo escribimos en el registro mercantil. Espero estos ejemplos puedan darles una idea acerca de este tema, ya que es de suma importancia saber de este. Pero pasemos al siguiente tema que nos habla de las sociedades anónimas. Estas forman parte de las sociedades mercantiles, y como ejemplo pusimos a la empresa Bimbo, pero no solo esta empresa es una sociedad anónima. También podemos tomar como ejemplo varias empresas, ya que hoy en día existen muchas de estas. Una de las empresas sería Amazon, ya que es un lugar donde compramos todo lo que necesitamos y esta se caracteriza por tener muchos propietarios a lo largo de todo el mundo. Y eso sucede en las sociedades anónimas, ya que es cotizada por sus acciones porque se intercambian y adquieren en un par de clics. En el tema de títulos y operaciones de crédito nos habla de los diferentes documentos para exigir un cobro. Un ejemplo claro de este tema sería el cheque. Este es un medio de pago y reemplaza el dinero en efectivo. Es muy utilizado por personas que cuentan con una cuenta bancaria con mucho dinero. También es bueno repetir que hay que saber cómo rellenar esos documentos, ya que cualquier error puede ocasionar muchos problemas. Un ejemplo claro sería el pagaré, ya que si no lo llenas correctamente te pueden ocasionar un fraude o cualquier tipo de problema. Así que es bueno aprender a llenar esos documentos. Pasamos al siguiente tema y es el penúltimo tema hablado en este podcast y este habla de contratos mercantiles y operaciones de crédito. Esos son acuerdos privados que pueden ser verbales o escritos. Por ejemplo, serían acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Esto sucede mucho en el fútbol para poder realizar compras de jugadores. Y por último, el tema del derecho internacional en los actos del comercio. En este podemos poner como ejemplo las operaciones sobre mercancías, capital, personas, tecnología, buques o aeronaves. Existen muchos ejemplos de este tema, pero solo recuerdo esos ejemplos. Para terminar mi conclusión de los temas vistos en el podcast, espero ya hayan entendido cada uno de estos, ya que es de suma importancia conocer cada tema del podcast para poder realizar cualquier acto de comercio. Espero que puedan investigar más de esos temas para que puedan entender mejor cada uno de estos y por último, espero que haya sido de su agrado este podcast y que tengan un buen día. En esta unidad se me hizo muy interesante, ya que se habló de derecho mercantil, el cual considero que es de suma importancia, ya que este regula los actos comerciales. Es necesario conocer acerca de ellos para desarrollarnos, ya sea de forma individual, colectiva o a través de negocios. También abarcamos el tema de fuentes de derecho, los cuales se refieren a todas aquellas normas o reglas que sirven para imponer conductas que se esperan que al cumplir deben tener como resultado acciones positivas y así convivir mejor dentro de una sociedad. La clasificación de derecho mercantil, para ser sincera, este tema me dio flojera, ya que es extenso y creí que sería difícil de comprender. Sin embargo, al escucharlo y comentarlo aquí, me fue comprensible. Concluiré nuevamente mis conceptos de la siguiente manera. Los sujetos del derecho mercantil son todas aquellas personas, ya sea físicas o morales, que realizan actos de comercio, compras y ventas de bienes. En nuestro país, esto lo realizan aquellos mayores de edad. Esto refiere a que se considera que al cumplir los 18 años, los jóvenes pueden entrar a las actividades mercantiles.
Sin embargo, por experiencia propia, me he dado cuenta que a veces lo hacemos irresponsablemente, ya que no hubo educación previa a esto. La falta de interés por aprender y conocer nos lleva a la ignorancia y a no saber administrarnos, y esto a consecuencia de malas decisiones e inversiones. La sociedad colectiva, esta es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos deben responder a modo de brindar ayuda que es limitada. Por ejemplo, en nuestra pequeña ciudad podemos encontrar especialistas que trabajan junto con el fin de ayudar a nuestra comunidad, adaptándose a necesidades, aunque no siempre a los recursos. La sociedad comandita simple, esta de igual manera existe bajo una razón social, sin embargo se compone por uno o varios socios que tienen derechos, pero igual deben cumplir con sus obligaciones, por lo que deben responder ante cualquier situación que los involucre, pero de forma limitada. La sociedad de responsabilidad limitada se constituye entre socios obligados al pago de sus aportaciones y que se divide en partes iguales. Es interesante ya que esta entidad jurídica limita la responsabilidad de los dueños con relación a sus activos, por lo que no corren riesgo en caso de que la empresa quiebre o sea embargada. Esta mínimo debe construirse de 2 socios y máximo con 50. Un ejemplo de esta sociedad son tiendas online y se pueden identificar con la abreviación SL o SRL. Continuamos con la sociedad anónima, en el cual las acciones también son divididas. Los socios aportan. Existe bajo denominación social. Son muy comunes en México, ya que se emplean para actividades empresariales como de comercio, agricultores, ganaderos, para finanzas, servicios y otros. Esta se representa por sus abreviaciones SA y que muchas veces hemos visto en productos que consumimos muy frecuentemente, como por ejemplo Pan Bimbo. La sociedad comandita por acciones. Mínimo debe haber 2 socios, de los cuales al menos uno debe ser socio colectivo, que tiene responsabilidad con carácter personal, solidaria e ilimitada frente para las deudas sociales. Sus abreviaturas es S.com, PA, por ejemplo, un negocio de comida a domicilio. Como bien lo mencioné anteriormente, nuestra República Mexicana cuenta con sociedades regulares y sociedades irregulares. Una sociedad irregular es aquella que no se encuentra constituida de manera legal por no estar inscrita en registro mercantil. Como consecuencia es que el presente es inconveniente, se debe responder, pero a diferencia de una sociedad regular, los socios deben hacerse responsables de las obligaciones que se asumieron, la cual será personal e ilimitada. En caso de las operaciones no pueden ser efectuadas por su cuenta. Los títulos de crédito son documentos mercantiles que se ocupan para realizar cualquier tipo de trámite. Considero que tienen mucha importancia, ya que sirven como comprobante de la existencia de un crédito o préstamo. Como ejemplo, están los pagarés, cheques, certificados de participación, etc. Estos se clasifican de 8 formas por la ley que los rige, en nominados e innominados y por quien los emite, ya que sea en públicos o privados, como por se crean en individuales y seriales, por su objeto, en personales, obligaciones y reales, por circulación, nominativos o la orden y al portador. Muy bien, nuevamente agradecido de su tiempo y atención prestada de esta unidad. Nos llevamos bastante y esperamos contar con su presencia en el próximo. Cedo la palabra al ingeniero Arlet. A mi criterio, es fundamental tener conocimientos básicos de derecho, porque si en un futuro o situaciones de la vida diaria surge algún conflicto, ya sea de manera legal, tendremos algunos argumentos básicos para poder fundamentar y comprender qué es lo que está pasando e intentar ayudar en algo.
durante el proceso y de que de esta manera no nos vaya a intentar engañar a alguien y sobre todo porque la logística entra en todos los departamentos de una empresa estructurada. En esta unidad entra en los tratados, el comercio exterior, el comercio internacional y hasta cierto punto empresarial por las sociedades y el cómo fundar una nueva empresa bajo qué términos. Yo en esta unidad volví a repasar el llenado de los pagarés, los cuales considero que son muy importantes, puesto que como nos comentaba el profe, algo tan sencillo aparentemente y cuántos errores tuvimos. En lo personal, esta unidad enriqueció mi lenguaje, pues coincidieron los tiempos con esta unidad y mi trámite en el SAT para mi RFC y firma electrónica. Cuando le pregunté al oficinista acerca de las situaciones fiscales, le pude entender algunos términos nuevos que no sabía. Por ejemplo, le pregunté acerca de qué estado fiscal debo poner si quiero estar en conjunto con otra persona accionista de una empresa o socia. Debía ponerle en accionistas y socios. Me mencionó también acerca de las actas constitutivas que habíamos mencionado en clase, así que en lo personal fue una unidad productiva, ya que nuestra carrera está enfocada y se vive del comercio. Por tanto, debemos aprender lo más posible, hasta para llenar un simple documento. En manera global de la unidad, los temas estuvieron interesantes, aunque se me dificultó un poco entender lo de las fuentes del derecho y al principio un poco el asunto de las sociedades mercantiles. De ahí en fuera no. A mí me gustaría formar parte de una sociedad, aún no sé exactamente de qué, pero sí tengo una idea más o menos. Claro, hay que informarse aún más de todo lo que conlleva en cuestión de las responsabilidades y también de los beneficios que nos traen las sociedades mercantiles. En la información de mi compañero José viene un poco más ejemplificado. Concluyo que aprendí algunas cosas nuevas y reforzaré conocimientos de mi año pasado. Sinceramente le puse más empeño y aunque volví a tomar la materia no me parece aburrida y espero aprender más de lo que de por sí ya empezaba a conocer y sinceramente a gustarme. El derecho es una materia muy grande y con muchas ramas, pero hoy tocó hablar del derecho privado, o sea, el mercantil. Pero como me gustaría trabajar en una aduana, sí es necesario aprender y no pasar por alto los temas del comercio internacional. Por ejemplo, el de los contratos, que se utiliza mucho ahí. O anteriormente comentando las sociedades mercantiles, pues algún día iremos a pedir trabajo y seremos parte de una empresa. Bueno, y como conclusión de lo anterior, desde mi punto de vista, esto es fundamental para cada uno de nosotros, que estamos interesados en los negocios internacionales. Esto regula las actividades de las compañías y también las ordena económicamente. Esto nos ayuda a conocer más sobre nuestros puntos respectivos al tener presente más información. Debemos actualizarnos por lo que pasa día con día. Nos ayuda mucho, sobre todo en saber cuáles son los derechos que nos corresponde a cada uno con cada cargo que tengamos, desde los reglamentos y leyes que son de gran utilidad. Y más para nuestra carrera, que va más enfocado con los negocios. Como bien sabemos, esto solo es el derecho mercantil, el cual podemos observar que es un derecho histórico, ya que nos referimos a él con acontecimientos y eventos. Estas juegan un papel muy importante, ya que cada día son más importantes para las empresas mercantiles. En una parte de sujetos del derecho viene lo que es o lo que se requiere para obtener la capacidad de ser personas capaces, es decir, tener el conocimiento necesario para poder obligar y contar con el poder de autorización. Para mí el derecho mercantil es el derecho del comercio y de los comerciantes, por ejemplo, nuestros artesanos. También las fuentes del derecho es algo que tiene que ver con las actividades del comercio, así como cada uno de los actos que desprenden intercambios de bienes y servicios. En lo siguiente de los sujetos del derecho también se lleva a cabo la emancipación, que es una manera para que los niños se hagan legalmente adultos antes que cumplan los 18 años. Bueno, este se refiere a dar liberación a un poder o autoridad. Trata el tema de la sociedad mercantil,
y concluyó que son contratos que definen cómo va a ser la personalidad jurídica en el marco legal de una organización, o sea, su identidad, personas, asociaciones o empresas con capacidades suficientes para contraer obligaciones y realizar actividades, de modo que aquí entra lo que son las sociedades anónimas, colectivas, limitadas y laborales. Estas son para desempeñar actividades comerciantes. Esto es muy importante llevarlos a cabo para saber más sobre estas clasificaciones, ya que de esto podemos sacarles beneficio. Bueno, ya por último, de aprendizaje hablamos de los títulos y operaciones. Estos permiten que el acreedor tenga un certificado de pago sobre algún tipo de crédito otorgado. Esto quiere decir que el acreedor particular de un socio no podrán hacer efectivos sus derechos sobre el patrimonio social. Solo lo podrán hacer sobre las utilidades que le corresponden al socio. Es decir, que el patrimonio cedido por el socio o la persona moral recibe el nombre de patrimonio social. En esto podemos entender que los criterios de clasificación de los títulos de crédito son por la doctrina atendido por diversos criterios: por el carácter del emisor, por los derechos que incorporan por su forma de circulación. En ello existen dos títulos de crédito, privados y públicos. Los públicos son emitidos por el Estado y los privados por particulares. Estos son títulos simples, los que representan el derecho a una sola presentación, y los complejos representan diversos derechos. Este último es el derecho internacional. Esto es un tema muy importante para nosotros como logísticos, ya que es interesante conocer acerca de este tema. Como el título lo dice, es internacional. Aquí dentro de ello viene lo que es el Consejo de Cooperación Aduanera. Esto es muy importante, ya que busca ayudar, promover y apoyar instrumentos internacionales, o sea, hacer movimientos de mercancías, personas, a través de las fronteras aduaneras. Bueno, por lo tanto, en la Organización Mundial del Comercio, esta se ocupa de normas que están al alcance mundial, como ya lo fue mencionado, con su mayor función es ver que las corrientes comerciales circulen con mayor fluidez y libertad. Este tema les recomiendo, está muy interesante. Imagínense tratar con personas de diferentes lugares, hablando otros idiomas, viajar por negocios internacionales. Bueno, al saber sobre esto nos damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes nos enfocamos aún más sobre el tema. En esta también existen clasificaciones que son muy relacionadas. Todas son sociedades, que se refiere a que al menos más de 5 se pueden adaptar. La modalidad de la sociedad de capital variable. Esto quiere decir que cambia el valor en el proceso de la producción. Entre los temas están las personas morales y físicas, que se reúnen 2 o más personas para que puedan obtener un fin común y así generar ganancias. En ellas se aplican las reglas de la sociedad en nombre colectivo, pues esta se encuentra regulada en la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Como bien sabemos, en el comportamiento está regulada a un reglamento normativo. Esto se refiere a que la relación dentro de una empresa te da las posibilidades de dar soluciones a cada uno de los problemas legales y prevenirlos de la misma, por así decirlo. Bueno, realmente el derecho mercantil es muy amplio. Esto es considerado como un sistema de normas jurídicas. Por lo tanto, el derecho mercantil es importante y extenso para poder aprender de ello y así tener más conocimiento e ir experimentando con lo ya aprendido. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.